grande que otros, o alguien tiene más fuerza que otros. Pero sí sé que todo cristiano, y aún puedo decir todo ser humano, tiene, y es fe. La fe no se mide, la fe no se compra, la fe no se mira. Algunas personas creen que la fe es un sentimiento que viene y que va. La fe no es un sentimiento en el corazón de nosotros. La fe es un conocimiento de Dios como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que nos fortalece, y eso es lo que nos da a nosotros la esperanza gloriosa siempre en nuestro Señor Jesús. Quiero que dialoguemos un poquitito sobre esto, pues va a ser corto. Siempre digo, yo no predico nada nuevo, siempre es lo mismo, pues lo que ya está escrito, ahora, ¿para qué me invento otra cosa si ya todo está escrito? ¿Para qué le busco por otro lado? Así es que vamos a buscar en nuestras Biblias, mis amados hermanos, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Usualmente siempre leemos el 11, pero hoy vamos a leer el 12. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a compartir este pensamiento de parte de Dios para que todos podamos salir llenos de su presencia. Amén. Híjole, bájale un poquito, creo que está muy... Y yo que me tomé un café cargado voy a estar peor. Olvídese. Dice la palabra del Señor a la carta a los Hebreos. Si no trajo Biblia, ahí está en las pantallas para que nos pueda seguir. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, ilumínanos por favor al escudriñar tu palabra. Que la puedas usar, Señor, para instruir a tu pueblo y para redarguir a tu pueblo. Úsala de tal forma, Señor, que podamos ser movidos a buscar más de ti a través de ella. Señor, perdona nuestras faltas. Aquello que hemos dicho, pensado, visto o actuado mal, Señor, perdónanos. Límpianos con la sangre de Jesús. Para que este día, en este momento, nuestros oídos estén sanos, limpios y poder escuchar tu voz. Y mis labios puedan ser purificados para poder transmitir el mensaje que tú tienes preparado para este rebaño. Gracias por darnos esta linda oportunidad de escucharla y de compartirla en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Dicho sea de paso, Hebreos 12, el 1 y el 2 es uno de mis textos favoritos, que siempre habla de esa nube de testigos tan importante en nuestro caminar, porque pues en el cristianismo nadie inventa nada, todos simplemente venimos repitiendo lo que los apóstoles nos han enseñado a través de los siglos y lo que la palabra luego nos ha instruido. Así que, pero Hebreos 12 comienza con esa palabrita de por tanto, quiere decir que hay algo antes de esto para que podamos, por tanto, continuar con el pensamiento del escritor. Y esto es porque hace referencia al capítulo 11. El capítulo 11, que es súper conocido por todo el pueblo cristiano, es el capítulo que exalta a aquellos hombres y mujeres que practicaron un estilo de vida lleno de fe, que practicaron una vida que pudo mover literalmente montañas por la fe. Hombres y mujeres que tuvieron tal fe en el Señor que podían decirle a las nubes detente y no derrames agua, y no derramaban agua. Eran tan poderosos que podían hacer cosas increíbles en el nombre del Señor. Y entonces Hebreos 12 nos dice, entonces también nosotros, si tenemos este testimonio, si tenemos este conocimiento, si tenemos toda esta nube de testigos que habla el capítulo 11 de Hebreos,
también nosotros aprendamos a caminar como ellos caminaron. O sea, no nos está diciendo Dios, invéntate un camino para que camines en fe. No, 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 ya nos dejó ejemplo de cómo tenemos que caminar por fe. ¿Me doy a entender? O sea, ya hay un ejemplo a seguir. No, no es que nos vamos a inventar, ahora voy a inventarme por fe hacer. No, no, ya está escrito. Ya está escrito. Entonces lo que Dios nos dice es, ustedes en el siglo XXI, ahora les corresponde a ustedes imitar a aquellos hombres, imitar a aquellas mujeres que por fe detuvieron grandes ejércitos, que por fe detuvieron la lluvia, que por fe abrieron mares, que por fe resucitaron muertos, que por fe sanaban a los leprosos, que por fe hacían cosas maravillosas. Ahora, dice el Señor, en el siglo XXI les corresponde a ustedes, bajo ese ejemplo, bajo esa fe, continuar la obra que nos ha dado. ¿Por qué la iglesia ha parado de recibir tantos milagros, hermano? Usted me ha escuchado decir esto a mí con mucha frecuencia, pero es una pregunta muy personal. Yo siempre digo al Señor, ¿dónde está ese pueblo que levantaste en Hechos 2 y en Hechos 3? Que dice la palabra que entraban los enfermos y salían sanos, entraban los cojos y salían saltando, entraban los ciegos y salían viendo, entraban los mudos y salían cantando, alabando. ¿Dónde está esa iglesia? Porque hoy en día entramos y salimos igual o peor. ¿Sí? ¿Dónde está esa iglesia que tenía ese poder del Espíritu de Dios? Que dice la Escritura que cuando se juntaban los hermanos con los apóstoles y oraban a Dios, aquel edificio temblaba usted de la presencia del Señor. Hoy en día nada de esto sucede. Ya no se ven estas cosas. ¿Será pues que Dios ya no es Dios o ha disminuido su poder? No, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los que hemos cambiado. Es la iglesia la que ha cambiado, es el mundo el que ha cambiado. Somos los seres humanos los que minimizamos el poder de Dios. Cristianos o no cristianos, minimizamos el poder de Dios. ¿O a poco usted no ha escuchado decir a muchos cristianos, es que el tiempo de las sanidades ya pasó? No, es que eso lo hacía Dios en el principio simplemente para levantar la iglesia, pero eso ya pasó. Y estoy hablando de gente creyente, que se llama creyente, pero que minimiza en el siglo XXI el poder de Dios. Como que en el siglo XXI Dios ha venido a ser más social que espiritual. Porque entonces ahora usamos a Jesús para plataformas políticas. Hoy usamos a Jesús para alcanzar puestos. Hoy usamos a Jesús simplemente como un trampolín para alcanzar lo que nosotros queremos. En muchas iglesias se predica de todo menos de Jesús. En una iglesia se canta de todo menos de Jesús. Y hoy en día ponerle simplemente a cualquier canción popular el nombre de Jesús, ya es cristiana. ¿Quién dijo eso? La música cristiana es aquella que brota de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Y en gratitud a esa comunión con Dios, estos hombres y mujeres se inspiran para podernos bendecir a nosotros con ese tipo de alabanza a Dios. Quizás no esté de acuerdo conmigo y tiene toda la razón, pero ese es mi sentir, ese es mi pensar. Que Dios inspira. Y cuando Dios inspira, toca corazones. Y ahí uno se da cuenta de la situación. Ahí se da cuenta si aquellas alabanzas tocan nuestro corazón o es simplemente un reggaetón. ¿No? Hay un meme que sale por ahí y sale ya un hombre de edad. Y entonces dice él, así se cantaba años atrás. Y sale aquel vocerrón con una música de aquellas, pero que había que tener voz para cantarla. Había que saber cantar para cantarla. Pero ahora dice, solo está, la guagua y que no huevo. Y que está hablando y comencé a buscar y encontré al famoso ¿cómo se llama este? Y qué bendito está diciendo este hombre. ¿Qué dice? Bueno, para colmo de males, esta semana estábamos con Iris y con mi esposa, estamos tomando un café y sale en la televisión
premios, no sé qué, hay tantos premios en día que no sé ni qué, a todo el mundo le dan premios, pero premios de algo, ¿no? Y los nominados para el gran premio, y salen un montón, y me volteé a ver, yo la volteé a ver, y me dice Iris, ¿y entiende lo que dice? Si no lo entendés vos, menos yo. Pero eran los grandes nominados. Entonces digo, esto es ridículo. Y muchas iglesias hemos caído en esa situación de ir con la moda y de ir con aquellas cosas y que Jesús y ya tú. Y el pueblo se tragó la píldora, ¿verdad?, de que es cristiano. ¿Dónde está el poder de la alabanza? ¿No dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo? La alabanza tiene que haber poder de Dios. La alabanza tiene que mover corazones. La alabanza tiene que mover tu espíritu, tu alma. Tiene que acercarte más a Jesús. Tiene que darte más conocimiento de Jesús. Porque entre más conoces de Jesús, más confías en Jesús. Porque ese es el punto del capítulo 11 de Hebreos. Hablar de la fe de aquellos hombres que conocían a Dios. Y entonces el 12 comienza diciéndonos, también ustedes tienen que llegar a conocer a Dios de tal manera que puedan confiar en Él de tal manera que puedan esperar de Él todo. Que puedan esperar de Él todo, que puedan estar quietos y conocer que Él sigue siendo Dios. Pero es cuestión de que podemos entender qué es lo que nos impide a nosotros hacer aquello. El escritor lo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabes qué significa eso? El pecadito que tenemos oculto, que nadie sabe. Solo el diablo, el pecado y yo. Porque por más esté decirles que Dios ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, ese pecado que a veces no nos deja caminar, no nos deja crecer. Porque el pecado deja de ser pecado cuando se lo entregas a Jesús y le dices, guárdame, ilumíname y no lo quiero volver a hacer. Ayúdame a no volver a esa situación. Entonces, aquel pecado puede ser sacado de nosotros, ¿no? Y entonces podemos continuar. Lo siento tristes a ustedes ahora. Ahora, ¿qué es lo que enseña Hebreos? Jesús ha sido y será el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué significa esto? Él es el principio y Él es el fin. Lo que eso quiere decir es que Cristo es la base, el ancla, la raíz de toda la fe que nosotros podamos tener. Escúchame bien lo que estoy diciendo. De toda la fe que podamos tener. Y más adelantito va a entender por qué le estoy diciendo que escuche bien esta situación. Esta carta, en especial, no se sabe por quién fue escrita. Algunos dicen que fue Pablo, otros piensan que fue otro escritor que manda esta masiva, esta carta a un pueblo judío o hebreo, pero convertido al cristianismo. Y como usualmente cuando hay una conversión de esa naturaleza en este tipo de pueblos, después de la conversión de un pueblo, ¿sabe lo que viene? Bendición, va a decir algunos, no. Fíjense que después de la conversión de estos pueblos lo que viene es la persecución. Usted me ha escuchado a mí cuando estoy en este lugar orando por los que se han bautizado. ¿Sabe por qué? Porque después que Jesucristo fue bautizado, comenzó la tentación. O sea, no es que tu conversión te pone una armadura que ya no vas a poder ser tocado. Mentira. Es cuando más te va a buscar el diablo. Es cuando más te va a querer sacudir. Es cuando más te va a querer hablar al oído. Es cuando más te va a querer convencer de otras cosas. Porque ahora estás tratando de dedicar tu vida a Dios, de buscar a Dios, de seguir al Señor. Entonces Él no va a estar contento y va a comenzar a estar fregando. Y esa carta va dirigida a ese pueblo que estaba en persecución, que estaba siendo masacrado en algunos lugares y que muchas veces simplemente se iban y se refugiaban en el templo judío para que no les hiciera. Y no los critico porque también la Escritura dice en el libro de los Hechos que después de que Jesucristo fue muerto en la cruz y fue sepultado, ¿qué hicieron los apóstoles? Tuvieron campaña evangelística. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Y la Biblia lo dice bien clarito, y se escondieron por miedo a los judíos. Se escondieron.
porque sabían que ahora venía la persecución de aquellos que habían caminado con Jesús. Sí, a veces hicieron al líder, pero vamos ahora a continuar con los que seguían a ese líder. Y se escondieron. Fíjese usted que era tanto el fervor de este pueblo que cuando arrestaron a Pedro y lo metieron preso a Pedro, y dice la Escritura que los demás apóstoles y los hermanos se reunieron en la casa de la mamá de Marcos, el escritor de Marcos, se reunieron para orar para que Dios hiciera un milagro y sacara a Pedro o librara a Pedro o algo hiciera con Pedro. Y mientras el pueblo está orando en esa casa, no en ese, qué sé yo, en ese garage quizás estaban ahí, ¿verdad? Orando en aquel patio, en aquella casa, el ángel se le aparece a Pedro en la cárcel y le dice: Pedrito, levántate, ponte tus sandalias y sígueme. Y Pedro, dice la Escritura, que se levanta todavía medio atontado y dice: ¿cómo lo voy a seguir? Se le cayeron las cadenas. Y se levantó, dice, y le dijo el ángel: sígueme. Y comenzó a caminar el ángel y él iba atrás del ángel. Y dice la Escritura que pasaron por la guardia. Y los guardias eran tan disciplinados que estaban dormidos. Ahí dice la Escritura que pasaron y estaban como dormidos. Y ahí pasó Pedro enfrente de ellos. Y el ángel lo sacó hasta la calle. Y cuando llegó a la calle, como que Pedro despertó y dijo: ¿y yo qué hago aquí? En la calle, sin cadenas, libre, fuera de la prisión. Y se acordó que los hermanos estaban orando. Y se fue corriendo para la casa de Juan Marcos. Y fíjese usted que le costó más entrar al culto de oración que salir de la cárcel. De la cárcel salió sin problema, para afuera. Llegó a la casa y tocó. Y una muchacha llamada Roda, dice la Escritura, salió. ¿Y quién es? ¿Qué te importa? ¿Quién es? Y le dice: yo, Pedro. ¿Quién? Pedro. Sí, Pedro. Y abrió. ¡Ay, es Pedro! Y lo dejó afuera y salió corriendo para adentro. Y ya llegó con el chisme a todo. Pedro, es Pedro que está ahí afuera. Y todos: no, está loca. ¿Cómo va a estar Pedro? Pedro está encarcelado. ¿Y quién lo va a sacar ahorita? Y cuando fueron, ahí estaba Pedro, ya lo metieron. Le costó más entrar a la casa que salir de la cárcel. Mire qué pueblo con tanta fe, ¿verdad? Que estaban orando y cuando recibieron el milagro no lo creían usted. ¿Para qué ora entonces, pues? ¿No? ¿Para qué oramos si cuando lo recibimos? Eso es lo que sucede hasta el día de hoy con nosotros. Hasta el día de hoy. Cuando recibimos el milagro nos asombra. Y nos espanta muchas veces. ¿No? Los hebreos estaban en esta situación. ¿No? Están sufriendo todo este tipo de sufrimientos que tuvieron que enfrentar, al igual que Jesús. Si Jesús no vivió en un lecho de rosas, hermano. ¿No se acuerda usted que antes de llegar a la cruz sudó, oró con lágrimas, con temor, con aflicción? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Punto y coma. Pero no se haga según mi voluntad, sino la tuya. Y dicen los escritores, es la única oración que el Padre no le respondió a Jesucristo. Dios guardó silencio. Por eso es que Él mismo se responde. Y dice: pero no se haga como mi voluntad, sino la tuya. Mire, eso está serio. Me espera la cruz. Las bofetadas, las escupidas, los clavos, la corona de espina, los latigazos, que me arranquen la barba, que me escupan en los ojos, que me arrastren, que el pueblo se burle, que todos los que les hice los milagros estén gritando ahí en contra mía, que todos aquellos a los que he amado me dejaron solo, todos se fueron. Las mujeres que en el capítulo 8 de Lucas me servían con todos sus bienes, ahora están allá a lo lejos viendo qué estaba pasando, pero nadie se acercaba. Pedrito, el que le dijo: yo voy contigo hasta la muerte, allá andaba también Pedro con la chusma. Ese es sufrimiento usted. Ese es sufrimiento. Cuando usted piensa que todos aquellos por quienes usted se ha esforzado, por quien usted ha trabajado, por quien usted ha estado matándose, y lo van a dejar solo cuando más lo necesita.
Por eso es que el matrimonio dice, en las buenas y en las malas, en pobreza o en riqueza. Pero algunos solo oyeron la última parte, riqueza. No oyeron lo otro. Y esa es la situación. Jesucristo pasó todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo sabía que la cruz iba a ser rápido, pero la resurrección iba a ser eterna. Tu problema puede que ahorita nos esté angustiando, pero no es eterno. No es eterno. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Y Dios mediante vas a salir triunfante. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fe, hermanos. ¿No dice el apóstol para que aprendamos a ir de triunfo en triunfo? ¿De victoria en victoria? ¿O de gloria en gloria? Entonces hay que confiar para que podamos seguir hacia adelante. Si el mismo Jesucristo nos dio ejemplo, que es lo que también el escritor de Hebreos nos está diciendo, tienen toda esta nube de testigos, ahora también Jesucristo es nuestro ejemplo, y por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 nos dice de esta manera: haya pues en vosotros, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí viene la recompensa. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Ja! Jesús fue el molde perfecto. Adán se suponía que debía de haber sido el molde perfecto, pero se echó a perder. Así que Dios tuvo que crear otro molde, y este sí era perfecto. Entonces el molde de Jesucristo es el perfecto para nosotros, porque nos enseña lo más fuerte que nosotros tenemos, hermano. ¿Y sabe qué es lo más fuerte? La obediencia. La obediencia. Yo tengo fe, pero no le hace caso a Dios, mentira. O yo tengo mucha fe, pero no obedeces, mentira. Porque las dos van de la mano. Dicen ahí en mi rancho, chachitas, van juntitas. Si usted obedece, lo hace por fe. Y si tienes fe, es porque obedeces la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos caso, como dice la palabra, por eso Dios nos ha dado ejemplo tremendo en hombre. Dice la Escritura, siendo en semejanza de hombre. No me diga que no se puede, porque Cristo nos dio el ejemplo. Sí se puede agradar a Dios. Sí se puede. No dice ahí mismo pues que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes para que podamos nosotros tener fe. Y aquí entro en el sermón. El otro era la introducción. Espero que me entiendan. ¿Qué es fe? ¿Qué es? Pastor, no, ahí está en Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Oh, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien entendió? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo entiendo. Fe. Fe es estar seguro de las cosas que no conozco. Fe es estar esperando algo que nunca he visto. Esa es fe. Y alguien podrá decir, pues yo tengo fe suficiente para ver aquello. Lo felicito. Lo felicito. Y hemos escuchado en algunas ocasiones nosotros mismos acá a alguien que ora y le dice al Señor, Señor, dame más fe. Ay, yo le tengo miedo a esa gente usted. Porque ya lo va a tener metidos en mi oficina con problemas de matrimonio, con problemas de drogadicción, con problemas económicos, con problemas de trabajo, con problemas de todo.
No se le esté ocurriendo, Señor, dame más fe. Le van a llover los problemas. Pero le van a llover los problemas. ¿Por qué? Porque la única forma que la fe crece son los problemas. Son las tentaciones. Son las tribulaciones. ¿No? La fe, hermano, la fe. Mire, la fe es uno de los frutos del fruto del Espíritu. ¿Se recuerda? Los frutos del Espíritu, que los tenemos aquí. Uno de ellos es fe. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo viene a tu corazón, tu fe comienza a funcionar. ¿Te da fe Jesucristo? No. Dios no te da fe. Lucas, capítulo 17. Si tienen ahí atrás los versos, me los ponen. Lucas 17, versos 5 y 6, para comprobar lo que estoy diciendo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Mire qué petición, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desagárrate y plántate en el mar, y os obedecería. Señor, aumentanos la fe. Si tuvieran fe, Señor, auméntame la fe. Si tienes fe, Dios no te va a dar la fe. Dios te va a ayudar a que tu fe crezca en tu comunión con Él. La fe no es algo que te cae del cielo. La fe es algo que lo vas a trabajar. Es algo que lo vas a trabajar. Ay, pastor, pero yo creo en Dios. Sí, usted cree en Dios, pero Dios no te da la fe. La fe está en tu corazón. La fe está en tu convicción. La fe está en tu comunión con Dios. No hay comunión con Dios, no hay fe, hermano. El mundo entero no dice que creen, pues. ¿O no? Los budistas creen. Los hindúes creen. Los maometanos creen. Los shintoístas creen. Los católicos creen. Los cristianos creemos. ¿Y por qué no pasan las cosas, pues? Porque falta esa fe que Jesucristo les dice, si tuvieras fe, si tú la tuvieras. No le digas a Dios, dame la fe. No, no, no. Es algo que está dentro de ti. Dios te va a ayudar a que tu fe crezca. ¿Cómo? ¿Con milagros o con pruebas? Usted escoge. Porque cuando uno ve un milagro, ¿a poco no? Uy, uno dice, ese es mi Dios. Uno cree. Y cuando te llega la prueba, ¿qué más te queda? Más que confiar en Dios. Mire, Señor, le hemos encontrado que sus células cancerinas están muy altas. Mire que ya estamos notando que su cerebro pues está teniendo algunos aspectos medio oscuros y puede ser un Alzheimer o puede ser una demencia. ¡Oh! ¿Qué haces contra eso? Más que sentarte y decir, Señor, en tus manos está mi vida. En tus manos estoy. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Por eso el Señor dice, ¿le voy a aumentar la fe? No, la vas a aumentar tú en tu propia experiencia con tu Padre, con su Espíritu y en la relación que tengas conmigo. Eso es lo que dice el Señor. Tu fe no te cae del cielo, tu fe crece con tu comunión con Dios. Espero que me esté entendiendo, hermano, porque esto es un aspecto importante de la vida de todo cristiano. ¿No? Aprendamos a lo que es vivir con el Señor, caminar con el Señor, estar confiando en el Señor. No, Señor, dame fe. No, ya le dije, le van a llover porque esa es la forma en que te va a hacer crecer la fe. Pero la fe en realidad es algo que tienes que estar haciendo, tiene que estar pasando. Mire, Mateo 9, para darle otra prueba de esto. Mateo 9, del 27 en adelante, mire lo que dice. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, mire qué pregunta, ¿creéis
¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Bueno, chismosos estos. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Quieren que ore por ustedes por fe? ¿O creen ustedes que lo puedo hacer? ¿Ah? ¿Creen ustedes que yo lo puedo hacer? Venían siguiéndolo 5, 7 cuadras. Y cuando se pudieron acercar a él, la pregunta del Señor, ¿creen ustedes que yo lo puedo hacer? La respuesta, sí, Señor, sí creemos. Ah, le dijo el Señor, fácil, de acuerdo a tu fe. No sé si los dos tuvieron 20-20, o si alguno recuperó más la vista que el otro, porque de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu comunión con Dios, de acuerdo a tu conocimiento de Dios, así va a ser tu fe, así va a crecer tu fe. La pregunta para nosotros es, ¿y nosotros creemos que todavía lo puede seguir haciendo? ¿Sí? ¿Creemos que lo puede hacer? Claro que sí. Pero al mismo tiempo, ¿lo creeremos todos o solo algunos? ¿Lo creeremos todos o solo algunos? ¿Sabe una cosa, hermano? Que aunque todos estos hermanos de aquí no lo crean, que es un decir, y todos estos sí lo creen, pero la mitad de estos creen que el tiempo de los milagros paró. Así que solo los de aquí para el frente creen. ¿Quiere que le diga una cosa? Jesús llegó a la casa de Pedro y entró a la casita de Pedro, ¿verdad? Y dice la Escritura que llegó un titipuchal de gente usted, ¿no? Llegó Jesús a la casa de Pedro, ahí hay comida, porque la suegra ya está sana y le está sirviendo, ¿no? Y llegó todo aquel montón de gente que nadie podía llegar a la puerta de Pedro. Y 4 amigos dijeron, llevemos a este que está paralítico, a ver si Jesús lo sana. Y lo llevaron en camilla, dice, pero no pudieron pasar, así que le hicieron chimenea gratis a Pedro. Que se subieron al techo, dice la palabra, y le abrieron un boquete allá al techo del pobre Pedro, y por ahí bajaron al enfermo usted. Mire que cuando uno quiere, ¿verdad? Por ahí bajaron al enfermo. Y Jesús los vio y le valió una galleta al enfermo. Perdone que lo diga así. Porque nunca alaba al enfermo, sino que dice, y viendo la fe de ellos, no del enfermo, sino de ellos, de aquellos que lo trajeron, entonces fue sano el hombre. Así que si todos estos no creen, pero estos sí creen, ¿qué le hicimos? Con 2 o 3 que creamos, ahí está el Señor. Y las cosas pueden suceder. Porque la oración del justo sanará al enfermo. ¿No es lo que dice Santiago? No es que el enfermo tiene que tener la gran fe. No. Es que los que oramos por el enfermo tenemos que creer que sí lo puede hacer. Y cuando creemos que sí lo puede hacer, bingo, las cosas suceden. Las cosas se dan porque Dios siempre va a tener un regalo para nosotros. Y el regalo se desarrolla a través de la fe. Mire, hay un tipo de fe muy importante y quiero avanzar rapidito para terminar luego. La fe salvadora es aquello que actúa en tu corazón cuando alguien te habla de Jesús, cuando alguien te habla del amor de Dios, cuando alguien te dice que Jesucristo te puede salvar. Y aquello como que de repente hace eco en tu mente, en tu corazón, y entiendes en ese momento que de verdad puedes ser salvo a través de Jesucristo. Eso le llaman la fe salvadora. Te hace creer en Jesús en ese momento y te hace recibir a Jesús en tu corazón. Pero luego de esta fe viene aquella fe que te ayuda a crecer. Se lo pongo de esta forma. Cristo está crucificado, 2 ladrones a su lado. Uno de ellos le dice, acuérdate de mí. ¿Te conoce la historia? Cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, ve primero a la iglesia bautista del monte.
te bautizás, diezmás por lo menos un año, y entonces después tenés asegurada tu salvación. De cierto, o sea, te afirmo, te doy mi palabra, te confirmo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tiempo de otra cosa tuvo el hombre si está muriéndose? ¿Qué tiempo? ¿No? ¿Cuál? Pero en ese momentito fue salvo. Algunos otros tenemos la experiencia con cuidado de que llegamos al Señor y el Señor nos va regenerando, nos va limpiando, nos va ayudando, nos va haciendo crecer. Yo lo conocí a mis 17 años y estoy todavía creciendo en ese conocimiento del Señor. Estoy aprendiendo muchas cosas del Señor. Voy creciendo con el Señor. Entonces, esa es la fe regeneradora. Aquella que te capacita para poder tener una mejor entrega y conocimiento de nuestro Dios. Esa es la fe que a nosotros nos interesa. Es esa fe que dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es nuestra fe. Va en aumento, hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto, que es lo que Jesucristo desea para todos sus seguidores. La verdadera seguidora. ¿Y cómo crezco en esto? Sencillo. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Ustedes quieren llevar fruto, ustedes quieren crecer con fruto, ustedes quieren ser una planta que dé mucho fruto, tienen que permanecer plantados, ¿no? Tienen que permanecer. Fíjese que no toda planta que se trasplanta sobrevive, ¿o no? Yo les he contado a ustedes que llegó Herbert una vez a mi casa y le dije, mira, ayúdame a trasplantar estos rosalitos que tengo acá, los quiero mover para allá. Y vino y me ayudó y todos se murieron. Todos se murieron. Desde entonces no lo invito a mi casa. Todos se murieron. Usted, no, hombre, no te vuelvo a invitar, compadre. ¿No? Ahora, hemos hecho otros trasplantitos y sí están, por la gracia del Señor, floreciendo. Pero no todo lo que se trasplanta va a sobrevivir. Entonces, si nosotros nos apartamos de esa fe, no vas a sobrevivir. Un cristiano sin iglesia es huérfano, porque no tiene familia. Un cristiano sin iglesia es huérfano, porque aquí nos llamamos familia. Aquí tenemos nuestra familia en el Señor. Y eso, hermano, es una tremenda diferencia en nuestro diario caminar. Para poder continuar y crecer en esa fe, tienes que permanecer en el Señor como el pámpano. No da fruto a menos que esté pegadito a la viga, ¿no? Que esté pegadito donde recibe agüita, donde recibe su alimento, donde recibe las cosas necesarias y donde también permite que las abejas y los otros animalitos puedan llegar y entonces hagan crecer a otros. ¿Me explico? Hagan crecer a otros. Esa es nuestra vida, ¿no? Por eso el escritor dice, también nosotros vamos a dejar una nube de testigos para la generación que viene después de nosotros. Que se recuerden cuando lean los libros de la historia. Ah, mire, aquí cantaba la Segovia. ¡Wow! Se murió de 95 años. Pero aquí cantaba. ¿Verdad? No sé cuánto querrá vivir. Por fe. Sí, hermano. O sea, son las cosas que vemos hoy en día. ¿No? Cuando viene el hermano Juan Mazanet y entonces platican con Choriego y el Juan Mazanet le dice, no, yo me quité ese sombrero y te lo pasé porque él era el tesorero y le costó y ahora le tocaba a Choriego. Entonces Choriego tiene años cargando con esa cruz. Y bueno, es su cruz. Al igual que los hermanos, su cruz de ser los diáconos de la iglesia. Ahí están. No hay problemas con ustedes. Yo tengo problemas. Allá voy con ellos. ¿No? Porque todos vamos a dejar huella.
Entonces los que vienen detrás de nosotros podrán decir: gracias a Dios por aquellos que fueron antes de nosotros. Gracias a Dios por aquellos que soñaron esto y hoy nosotros lo tenemos. Gracias a Dios por aquellos que soñaron establecer una iglesia en el monte y ahora nosotros estamos acá. Gracias por aquellos que soñamos tener una iglesia allá en Granada Hills y allá tenemos nuestra hija ahora. Gracias a Dios por aquellos que estamos soñando poner iglesias en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, porque eso es un sueño ahora, pero el día de mañana será una realidad y tendremos iglesias hijas en aquellos lugares. Y alguien dirá: no, los hermanos de allá de la iglesia del monte nos ayudaron a seguir adelante. Oraron por nosotros, nos mandaban nuestra ofrendita, nos ayudaron a pagar esto, nos sostenían, nos regalaron un púlpito, nos regalaron un micrófono. Todo eso, hermano, eso es historia y es la nube de testigos que dejamos después de nosotros. Para que la fe en otros también pueda crecer, como Dios nos regaló a nosotros el hecho de que esa fe también pueda crecer en nosotros. ¿Quiere fe? Acérquese a Dios. No se la pida. No se la pida. Acérquese a Dios. Acércate a Dios. Porque estando con Dios, todo es posible. La Biblia dice que con Él todo es posible. Lejos de Él, dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Pero Pablo dice: en Cristo todo lo puedo, todo lo aguanto, todo lo soporto, porque en Cristo somos más que vencedores. Incline su rostro, por favor, un momentito más. Padre, gracias por este lindo tiempo. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado, Señor, de poder meditar en tu palabra, de ser ministrados a través de los cantos, a través de tu palabra, del compañerismo que podemos tener en esta tu casa. Gracias, Señor amado, que siempre nos permites y nos das la oportunidad de tener este momento, Señor, al comenzar la semana, para llenar nuestro corazón, nuestra mente, para edificar nuestra alma, Señor, en tu palabra. Pero también pensamos, Señor, en aquellos que aún no tienen la bendición de conocer a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador. Y después de todas las cosas, el esfuerzo que se hace como iglesia es para presentar a Jesús como Señor y Salvador. Toca corazones. Habla al oído de aquellos y de aquellas que aún, Señor, no te conocen, para que su fe pueda crecer y tú puedas crecer en ellos. Mientras la iglesia ora, queremos invitarle a usted que pueda estar acá o puedas estar en la distancia. Si nunca has conocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esta invitación es para ti. Ábrele tu corazón. Invítalo. Esto no es un acto de magia, ni es cambio de iglesia, ni cambio de religión. Esto es lo que la Biblia promete: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Y esa es nuestra invitación. Cree de tal forma que Cristo pueda llegar a tu vida. Si nunca lo has hecho, quisieras hacerlo ahora, ¿por qué no nos das el privilegio de orar contigo y por ti? Solamente levantando tu mano. Si estás aquí en medio de nosotros, ¿por qué no levantas tu mano? Si aún no conoces a Jesús como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma, hoy es un buen día. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No es mañana, es hoy. Es hoy que Dios nos ofrece la oportunidad de conocerle y de acercarnos a Él con libertad y permitirle a Él que venga a tu propio corazón. Habrá alguien con nosotros el día de hoy, aquí en nuestro santuario. Y si hay alguien allá en la lejanía, invita a Jesús y busca una iglesia, por favor. Busca una iglesia donde te nutran con la palabra y donde te sigan predicando del amor y del poder de un Dios maravilloso llamado Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo. Hoy, Señor, dedicamos esta alabanza para tu gloria, pero más que la alabanza, nuestras propias vidas. Para que nos cubras esta semana, para que nos deleitemos en tu presencia, para que siempre recordemos, Señor, que en la comunión contigo hay bendición, nuestra fe crece y todo aquello que seguimos haciendo lo hacemos, Señor, amparados en tus promesas, en tu palabra.